Y ahora vamos a ir a un ejemplo para ver cómo funciona esto, ¿ya, chicos? Pues vamos a ver cómo funciona la fortaleza de un instrumento acá. ¿Ok? Entonces, al final, cuando salgan de la universidad, los que van a los ministerios de producción, salud, eh, van a ver esto con Stata, ¿no? A ver con teoría, ¿no? ¿Ok, chicos? Ok, chicos, a ver. El ejemplo que hemos visto anteriormente es esto, ¿no? O sea, pues teníamos a la educación en función de qué. No, teníamos a salario en función de educación, en función de la experiencia, ¿no? Yo le dije que la educación era eh, un regresor endógeno, como acá lo he puesto, ¿sí? Es un regresor endógeno. Y nosotros teníamos dos instrumentos. Mother Edu era el primer instrumento, Father Edu era el segundo instrumento, ¿no? Como Edu solamente era el único regresor endógeno acá, teníamos que estimar el mínimo cuadrado de esa etapa, ¿no? Pero yo le dije, antes de ir a la segunda etapa, teníamos que chequear en la primera etapa, del mínimo cuadrado de etapas, teníamos que chequear si los instrumentos eran fuertes. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no? Que si los instrumentos son débiles, no vamos a ganar nada, ¿no? ¿Qué, chicos? Acá algo que me había... bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Así que tenemos que checar eso, ¿no? Tenemos que chequear si estos instrumentos son fuertes, ¿no? ¿Qué habíamos dicho en la clase pasada? Eh, Cuando tenemos más de un instrumento, vamos acá, ¿no? ¿Dónde estamos acá? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un poco más arriba. Cuando tenemos solamente, no, este es el modelo original, ¿no? Habíamos quedado acá, ¿no? Cuando teníamos solamente una barrera endógena y teníamos ahora sí muchos instrumentos, ¿no? O sea, una barrera endógena solamente XK y L instrumentos acá. Nosotros queríamos saber si estos instrumentos eran fuertes o no. Eso donde se ve la fortaleza de un instrumento se chequea en la primera etapa, el mínimo cuadrado de etapas. Esto es acá en la primera etapa. Hemos puesto XK, el regresor endógeno, en función de los regresores exógenos que existe en el modelo original, ¿no? En el modelo original, los regresores exógenos son X2, X3 hasta XK-1. Acá está. Y teníamos que poner XK también en función de los instrumentos, ¿no? Z1, Z2, ZL. Listo. ¿Cómo chequeamos si los instrumentos eran fuertes? En este caso hacíamos lo mismo, ¿no? Con el test F que habíamos visto en la parte de arriba, yo no puedo testear si todos los instrumentos son fuertes uno a uno. Pero lo que puedo testear acá es que al menos uno de ellos sea fuerte. ¿Se dan cuenta? Hay L instrumentos, yo no puedo testear acá si estos L instrumentos son fuertes, uno a uno, ¿no? O sea, no sé si el instrumento Z1 es fuerte, el instrumento Z2 es fuerte, y el instrumento ZL es fuerte. ¿Okay? Lo que voy a testear acá es si al menos uno de ellos es fuerte. ¿Cómo hago eso? Hago con el test F, ¿no? El test F es un test de significancia conjunta, ¿se acuerdan o no? Es un test que puede testear de manera conjunta el valor de algunos coeficientes. En este caso, si yo quiero testear que los instrumentos son en conjunto, son fuertes, la hipótesis nula acá es esto, ¿no? Para el test F. Test F significancia conjunta. El test F es, ¿no? La hipótesis nula es que todos los coeficientes de las variables instrumentales, θ1, θ2 hasta θl, son iguales a cero. Todos ellos. Si la hipótesis nula es cierta, como vimos en la clase pasada, todos los instrumentos son débiles, todos ellos. Ningún instrumento es fuerte, si la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Si estamos acá, en esta circunstancia, entonces el mínimo cuadrado de etapas, que es el estimador de variable instrumental, lamentablemente es peor que el MC. Eso es lo que no había dicho anteriormente, de manera explícita, ahora lo estoy diciendo. ¿Ok, chicos? ¿Qué implica esto? Que tener instrumentos débiles, como en la hipótesis nula, es todavía peor que el MCO, ¿no?
¿Qué me dice entonces? Que tener instrumentos débiles es como si yo no tuviera ningún instrumento. No me ayuda un instrumento débil acá. ¿Ok, chicos? Ustedes pueden decir, no pueden alegar, profesor, los instrumentos puede que sean débiles, pero al menos me da un estimador consistente de los coeficientes. Lo cual podría ser cierto, pero tendrían una varianza tan grande que prácticamente cualquier otro número podría ser considerado el coeficiente en este caso. Eso lo hemos visto anteriormente, ¿no? Instrumentos débiles proveen varianzas demasiado grandes. Si las varianzas son demasiado grandes, entonces, si ustedes calculan que el BK es igual a 1, el BK puede ser estadísticamente igual a 100.000 o a menos 100.000. ¿Me da información eso? No me da ninguna información, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así que tener instrumentos débiles es casi equivalente a no tener ningún instrumento. ¿Sí? Así que no se molesten, ¿no? Acá ni se molesten, ¿no? En hacer la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa es simplemente estimar esto y reemplazar este valor XK en el valor, en el modelo original, ¿no? XK sombrero acá, ¿no? Ni se molesten en hacer eso, ¿por qué? Porque sus estimadores van a ser totalmente irreales, ¿no? No van a ser confiables en este caso. ¿Sí? Eso es lo que implica la hipótesis nula, ¿no? En la hipótesis nula, si la hipótesis nula es cierta, el mínimo cuadrado de esa etapa es incluso peor que el mínimo cuadrado ordinario. ¿Sí? Ahora, la hipótesis alternativa no es que cada coeficiente de la primera etapa, que está multiplicando a las variables instrumentales, sea fuerte, ¿no? Cada uno. La negación de una igualdad conjunta simplemente es que al menos un teta sea diferente a cero. Esto es la negación de la hipótesis nula, ¿no? En la hipótesis nula tenemos que todos los coeficientes son iguales a cero. ¿Cuál es la negación de esto? Que al menos haya uno de ellos que sea diferente a cero. Esa es la idea acá, ¿no? ¿Okay? Si estamos en la hipótesis alternativa, que es en el escenario ideal, ¿cómo testeo esto? Lo testeo nuevamente usando el test EF que habíamos visto anteriormente en la clase pasada. Si el test F me sale que es mayor a 10, entonces al menos tengo un instrumento fuerte. No es que tengo L instrumentos fuertes, chicos, pueden ir en el examen esto, ¿no? Si yo acepto la hipótesis alternativa, no es que yo tenga L instrumentos fuertes para la variable endógena. Solamente estoy viendo que hay uno de ellos, o que al menos uno de ellos es fuerte. ¿Puede que todos estos sean fuertes? Puede que sí, pero no lo sé en este caso, con certidumbre, ¿no? Lo que sé con certidumbre es que si yo estoy en la hipótesis alternativa, al menos uno de ellos es fuerte. ¿Cuál de ellos puede ser? Podría ser Z1, podría ser Z2, podría ser ZL. Podrían ser Z1 y Z2, podrían ser todos. Lo único que sé es que al menos uno de ellos es fuerte. Si ustedes recuerdan, chicos, para estimar la variable instrumental, el estimador de variable instrumental, tengo que tener al menos un instrumento para la variable endógena. Así que en este caso, en el caso de la hipótesis alternativa, yo tengo al menos un instrumento fuerte para una variable endógena. Así que no hay problema, ¿no? Uso acá el test F. ¿Cómo se lee entonces cuando yo estoy en la hipótesis alternativa, en H1, se dice que al menos tengo un instrumento fuerte? O si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista estadístico, esto es lo mismo decir que los instrumentos que yo tengo acá, Z1, Z2, ZL, son fuertes en conjunto, ¿no? O son conjuntamente fuertes en este caso. No son fuertes uno por uno, sino que en conjunto son fuertes. Eso es lo que implica la hipótesis alternativa. ¿Okay? Esto es lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Estoy haciendo un repaso. Hasta vamos a verlo esto en el mundo real. En el mundo real, el ejemplo que estamos usando era el de el salario de mujeres, ¿no? Salario de mujeres, ¿no? En función de la educación y experiencia, ¿no? Esto nuevamente es la primera etapa. Chicos, acá está. Esta es la primera etapa. Tengo dos instrumentos y tengo solamente una variable endógena, que es educación.
Esta es la primera etapa, la ecuación he puesto en función de qué, de las variables exógenas que tenían el modelo original, que eran exper y exper cuadrado, ¿está? Y las variables endógenas que eran, no, las variables instrumentales que eran moder, educ y fader educ. Acá está teta 1 y teta 2. Yo quiero saber si estos instrumentos son fuertes en conjunto, ¿no? Lo ideal sería saber si cada instrumento es fuerte, por separado. Pero en este caso, lamentablemente, no puedo. ¿Sí? En este caso, lo único que puedo ver es si estos dos instrumentos son en conjunto fuertes, ¿no? O si al menos uno de ellos es fuerte. ¿Cómo hago esto? Usando la hipótesis nula. En la hipótesis nula, yo estoy poniendo que teta 1 es igual a teta 2 igual a 0. En este caso, los instrumentos serían débiles. ¿De acuerdo? En este caso, los instrumentos serían débiles, ¿no? Si rechazo la hipótesis nula, la alternativa es que son fuertes. Aplicando en este caso el F-test, el test F, ¿no? El test F me ha salido 55.40. Pregunta, chicos. El test F me ha salido 55.40. Según la ley que yo les he dado anteriormente, ¿qué concluimos? ¿Que los instrumentos son débiles o los instrumentos son fuertes? A ver, chicos, a ver, a ver. Díganme acá en el chat, ¿los instrumentos son fuertes o son débiles? Cuando el test F es 55 punto y algo. A ver, por favor, chicos, a ver. La regla estaba arriba, ¿no? El test F, en este caso, es 55.40. Débil. Hay otro más, a ver. Son débiles. Vamos a ir a la regla, a ver. 55.40, ¿no? Vamos a hacer bien esto. ¿Qué decía la regla? La regla decía que en la hipótesis alternativa, ¿no? Para que al menos uno de ellos sea fuerte, ¿no? Sea considerado fuerte, tengo que tener un test F mayor a 10. Esto está en la hipótesis alternativa, ¿no? Esto, ¿no? Si la hipótesis alternativa es cierta, entonces, para que esto se cumpla, el test F debe ser mayor a 10. ¿Ok? Eso era la regla que les había al comienzo, ¿no? Con el test F mayor a 10, entonces al menos hay un instrumento fuerte. Entonces, sus instrumentos son fuertes en conjunto, ¿no? ¿Ok? Esta es la regla que habíamos visto. Esta es la hipótesis alternativa, ¿no? Esto es lo que implica. Y ahora sí, chicos, a ver, díganme. El TCF es 55.40. ¿Los instrumentos son fuertes o débiles? A ver, dígame, chicos, ahora sí. A ver. ¿Son fuertes o débiles? ¿Alguien nos está diciendo ahí? ¿Alguien más? A ver. Son fuertes en conjunto, ¿no? O sea, al menos puede que Mother Educ o Father Educ sean fuertes, ¿ok? Claro, en conjunto son fuertes, ¿no? Así que estoy contento acá, ¿no? Estoy feliz, ¿no? Estoy feliz como una nodriza acá, ¿no? Porque al menos uno de ellos es fuerte. Puede ser Mother Educ, puede ser. Father Educ también. ¿Pueden ser los dos? Podrían ser. Lo único que sé con certidumbre es que al menos uno de ellos es fuerte. Como el TCF 55.40 es mayor al 10, ¿no? Que habíamos puesto. Así que, en este caso, ¿no? Nosotros estamos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque los instrumentos son fuertes, ¿no? Puedo pasar a la segunda etapa. Una vez que tengo acá, paso a la segunda etapa y ahí termina, ¿no? Y ahí termina la estimación. ¿Okay? Como los instrumentos son fuertes, mi estimador va a ser válido en este caso. ¿Okay?